Entonces, de esa manera les anuncio para que nadie se sorprenda, va a venir un caso. El caso, digamos, aquí les planteo un caso, mira. Este es para la práctica de esta noche. No tiene que ser exactamente el mismo del examen, no tiene que ser exactamente el mismo, pero es un ejemplo muy cercano a lo que sería. Aquí ves tú que hay varias líneas, pero en ninguna manera riñe con los principios o con las técnicas de, de enseñanza que que yo aprendí. Porque mira, a mí me enseñaron que en una diapositiva no pueden ir más de 8 líneas y aquí hay exactamente 8. Entonces, mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El examen va a tener entonces un problema muy parecido a este, de no más de 8 líneas para que lo lean. Aquí vas a ver que este mismo problema lo voy a ir pegando en cada una de sus siguientes diapositivas e inmediatamente después del párrafo este del examen va a aparecerles a ustedes una pregunta, las posibles soluciones y ahí vamos a ir con la ayuda de voy a esperar yo que 3 alumnos me dirijan sus opiniones con respecto a cuál sería la respuesta correcta. Si no dieron o si dan lo que sea, yo ya les voy a revelar cuál es la respuesta correcta y por qué. Pero la idea aquí es que ustedes se familiaricen con un problema que va a ser en este estilo, ¿eh? Y digamos, en esta actividad, en cada diapositiva va a estar el problema. En el examen solo va a aparecer una vez y después el chorro de preguntas, para que nadie pues, como aquello va a ser un formulario, un formato, no se puede estar repitiendo en cada una de las preguntas el mismo párrafo, ¿me entendéis? Entonces vamos a esto. Aquí, si tú te das cuenta, aparece este hipotético caso. Mira, dice en la época republicana, ¿va? Esa ya es la primera pista, porque todos los alumnos a estas alturas saben, todos comprendemos que es la época republicana y cuando se dio, y qué funcionarios habían. En Roma, mira, dice que en esa época republicana son nombrados magistrados los señores de M y A. Aquí hemos puesto para, evidentemente, no cargar con nombres, pero probablemente en el examen sí aparezcan nombres. Por ejemplo, Dorian, Marco y Aurelio, por ejemplo. O Julio, Pedro, Juan, lo que sea, pero van a haber nombres en lugar de letras. Aquí, por economía, para avanzar, solo le hemos puesto una letra. Lo importante, jóvenes, es que leamos correctamente y que comprendamos. Eso es lo importante. Por eso es este ejercicio. Porque dice, los señores D, M y A, encargados, fíjate bien, de la jurisdicción, de llevar las cuentas públicas y orden de los mercados, respectivamente. Respectivamente. Quiere decir, esta palabra respectivamente quiere decir que hay una correspondencia en el orden en que aparecen los señores con el orden de las funciones que también aparecen en el problema. Así entonces, si son magistrados, los señores D, M y A son encargados de la jurisdicción y A, D, de llevar las cuentas públicas, M, del orden de los mercados, A eso se refiere respectivamente. Lo digo porque en la otra sección, por alguna situación que yo no comprendo, algunas personas no decían no comprender eso, tú. Y eso es una deficiencia de la formación de la persona a estas alturas de la vida. Aquí está bien expresado el problema, tú, pero se los explico de esa manera. Entonces, en la época republicana en Roma son nombrados
magistrados, los señores D, encargado de la jurisdicción, M, encargado de llevar las cuentas públicas, y A, del orden de los mercados. Eso es lo que quiere decir. Bueno, sigamos. El magistrado D, al comienzo de su magistratura, emite una disposición de carácter general. Fíjate, todos sabemos cuáles son las disposiciones de carácter general. Mira, es el elemento que hay que ir, uno, así se una disposición, pues una ley. Y hay diferentes leyes. Entonces dice, toman, ¿qué dice ahí? Tú misma, que regirá durante toda su gestión. Dicha disposición contiene las reglas conforme a las cuales, que dice, se resolverán los litigios, señala también quiénes pueden presentarse a iniciar un juicio, cómo ser representados, las acciones de que precisan los casos que se puedan llevar, etc. Por otro lado, el órgano superior en ejercicio de su autoridad formalmente aconseja a D específicamente sobre ciertos aspectos relativos al ejercicio de su magistratura. Ese, distinguidas señoritas, estimados jóvenes, señoras, señores, es el planteamiento de noche. Y como te repito, lo voy a pegar en cada una de las siguientes diapositivas. Y a partir de ese, aquí por ejemplo, ya le vas a ver, ahí está el problema, es exactamente el mismo. Anuncia que en la época republicana en Roma son nombrados los magistrados de M y A encargados de la jurisdicción de llevar las cuentas públicas, del orden de los mercados respectivamente. El magistrado de al comienzo de su magistratura emite una disposición de carácter general, misma que regirá durante toda su gestión. Dicha disposición contiene las reglas conforme a las cuales, etcétera, etcétera. Y ya ves tú que es el mismo contenido. Pero entonces vienen las preguntas. Aquí en cada una de las diapositivas voy a ir pegando el mismo problema. Lo que van a cambiar son las preguntas. Aquí, por ejemplo, la primera es, ¿qué magistrado es D? Cónsul, censor, cuestor o pretor. Y entonces esperaría yo, ¿verdad?, que me respondan y pongan en este cuadrito la literal que corresponde a la pregunta correcta. Según ustedes, señoritas, jóvenes, señoras, señores, ¿qué es? Voy a esperar. ¿Lector, Lick? D de dedo. Sí. D de dedo, va. ¿Otra persona? Pretor, Lick. Sí, el cuestor, licenciado. Va, aquí sí ganaron las mujeres, porque fíjate que el magistrado que fue nombrado D es el encargado de la jurisdicción. Entonces todos sabemos que el magistrado encargado de la jurisdicción es el D. Es el magistrado pretor, es el encargado de la jurisdicción. Hemos explicado que este es el que más relación tiene con el derecho, porque es el encargado precisamente de impartir la ley, de aplicar la ley, ¿verdad? Esa es la función jurisdiccional. Entonces, muy bien por las damas, vamos a seguir con la actividad. Es el mismo problema, la misma redacción, solo que ahora la pregunta viene a averiguar qué magistrado es M. M. Si uno lee bien, es el encargado de llevar las cuentas públicas. Entonces, ¿Sería la C? La C, dice la dama. Vamos a ver. Va, les voy a pedir que me digan su nombre y me digan, yo digo que es tal. Así va a ser mejor, para que valga la respuesta, si no, no la doy. Buenas noches, Ligado. Mi nombre es Jerónimo y yo digo que es la C. La C. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Karen.
Alvarado, y estoy de acuerdo con el compañero porque en una ocasión dijo que los cuestores llevaban cuentas públicas y duraban un año en el cargo. Exactamente. Muy bien. Tienen razón ustedes. Así es la respuesta es C. Efectivamente es el cuestor. Están muy bien Jerónimo y Karen con la dama, ¿verdad? Les felicito, así es el cuestor, el magistrado cuestor. Todos estos magistrados duran un año en su cargo, ¿verdad? Efectivamente, los que están aquí, el cónsul, el edil, el cuestor, el pretor, todos duran en su cargo un año, porque recordáis que hay características que son similares a todas las magistraturas. La única excepción la encontramos porque las características comunes a todas las magistraturas, recordar que son la anualidad, que es un año, la gratuidad, porque no cobraban, y la otra característica, ¿cuál es? La anualidad, la colegialidad. Muy bien, muchas gracias. Y ahí está, pero la excepción a la cuestión de la anualidad se da con un magistrado que es el censor, que no está dentro de 4 aquí. ¿Mira? No, está censor. Entonces, en cuanto a esta pregunta aquí, ¿qué magistrado es M? Como le vemos que dice el encargado de llevar las cuentas públicas, pues consignamos ahí la C. Así viene el examen, tú. Tal vez no sea el mismo problema, pero así es ese tipo de razonamiento. Esta es la dinámica de tener el examen. Ahí está el mismo problema. Y ahora la pregunta es, ¿qué magistrado es? Buenas noches. Señora. Mi nombre es Karen Alvarado. En este sería, la respuesta sería un edil, porque usted dijo que ellos ocupaban como el orden de los mercados y tenían como un régimen de las compraventas. Que tuvo gran incidencia en la compraventa. ¿Quién más apoya? ¿Cómo te llamabas? Karen Alvarado. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Fernando. Sí, Fernando. Vamos a ver. Y es la opción B, que son los ediles que se juegan en el orden de los mercados. De modo Muy que tuvieron bien, una incidencia importante en el régimen de la compraventa. Vaya, muchas gracias, Fernando. Tienen razón los compañeros. Efectivamente, es la literal B de bastante. Edil es este magistrado. Y ya viste, pues así viene mi examen, tú. Yo no le veo, la verdad es que ahora que uno lo anuncia, ya vas a ver tú que para el examen tampoco te va a sorprender. Ay, Dios, ¿qué hice? ¿Cómo se avanza aquí? Aquí. Entonces, el mismo párrafo, el mismo problema. Ahora la pregunta es, mira, aquí ya se empieza a complicar. ¿Qué tipo de ley es la disposición legal que ha emitido D al comienzo de su magistratura? Mira, aquí dice que al comienzo de su magistratura emite una disposición de carácter general, misma que regirá durante toda su gestión. Dicha disposición contiene tal y tal y tal. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tipo de ley? Fíjate que el apercibimiento, lo que yo les quiero prevenir es de que, en el sentido de que lean bien y que tengan atención al significado de las palabras, porque aquí el cuestionamiento es ¿qué tipo de ley? Si te das cuenta, no pregunta por el nombre de la disposición, sino qué tipo de ley es de las leyes que vimos. Vamos a ver. Aquí hay unos tipos de leyes de las que ellos manejaron. Sería un decreto, un escripto, una ley comicial, un edicto. ¿Cuál de ellos dicen ustedes, jóvenes? Va, diga Fernando, usted que es mi mera esperanza, mire. ¿Quién yo? Sí, digo, usted que como lo miro que es tan atenta, digo yo que va a saber la respuesta de esta pregunta. Ay, no, Lic.
Le dicto, Lick. Vamos a ver. Va, ¿cómo te llamas tú? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline dice edicto. Vamos a ver quién más. Lick, sí, Voy a esperar. también dice que también es edicto. Va, también es edicto. Perdone, ¿Quién dice? podría ser edicto porque dice acá que él puede decidir y exponer en público disposiciones relativas a su cargo. Bueno, sí. En realidad lo que aquí sí es un edicto, porque ya ves que se publica al principio de su magistratura y ya se publica, es un tipo de ley que se tiene generalidad porque se pone en público y ahí estaban todas las... ahí se describe, ¿verdad? Que ahí cuál iba a ser la manera de evacuar él toda su gestión. Ahora bien, como efectivamente la pregunta se refiere a qué tipo de ley, y aquí están las leyes, yo sí identifico que está edicto y esa es la respuesta correcta. Eso es lo que uno debe hacer, porque aquí veo yo solo no veo nombres, pero sí los tipos de leyes que ellos tenían. Efectivamente, esa es la pregunta, pues aquí la respuesta correcta es edicto. Pues ya veis que de esta manera no se engaña a nadie, ni amigos ni enemigos, es el mismo. Ya te repito que en esta actividad, en cada diapositiva, pego el mismo problema, pero examen lo va a aparecer a veces el chorro de preguntas a continuación con sus... Yo para ayudarles les voy a poner ahí sus respectivas opciones. Lo importante es tratar de no adivinar, lo importante es tratar de uno leer y con convicción responder. Pero ya si no lo saben, pues ni modo a la adivinación, no vayan a ser tontos como alguien que muchas veces me he topado con eso. Fíjate que hay opciones, vamos a hacerlo con este ejemplo. Por ejemplo, está la pregunta. En cuanto a la división del derecho romano, por la fuente de dónde deriva, fíjate que eso lo hago yo así resaltado porque es lo que quiero averiguar. Por la fuente de dónde deriva la disposición legal que emitió el señor D, ¿pertenece a qué derecho? Las opciones: A, civil; B, público; D, gens honorario. Pero fíjate que les doy el cuadrito para que la gente, bueno, diría, ahí está, a huevo que es una de estas, porque no hay otra opción. Y yo no les voy a engañar, debe ser una de esas. Entonces, si tú no sabes qué vas a hacer, yo la recomendación que les doy es que por ningún motivo, a pesar de no saber, aquí no estoy castigando yo, no dice ahí que si saca mala les voy a restar, como lo que pasaría en falso y verdadero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner de perdido, tal vez le pongo ahí la correcta. Pero eso es como por no dejar ir uno la oportunidad de hacer puntos, ¿me entendéis? Es como estar uno con encontrarse uno con una chica bonita en un bus, se sienta ahí a la par de uno, le platica y uno no le pide el teléfono. Eso no lo puede uno permitir. Tiene que intentar, por lo menos el teléfono, conseguir. Igual es aquí, mira, para hacer puntos, aunque sea una letra, aunque yo no lo sepa con certeza, pero si tengo la opción de poner y nadie me está diciendo que es penalizado, trabo ahí la letra. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Ahora, lo importante es que yo con convicción conteste. Esto lo deberíamos saber todos. Les pregunto si alguien con convicción lo conoce o solo por adivinar ahorita. Porque si alguien con convicción me puede contestar a esta pregunta, le doy el tiempo. Si no, les explico. Sí, no sé si estoy mal, pero como ahí dice de llevar las cuentas públicas, se sobreentiende que es público. Mi cielo, pero es que aquí el que ha emitido la resolución es D. Y D
es el encargado de la jurisdicción nada más. Ay, perdón. El señor M es el encargado de llevar las cuentas públicas. Sí, tienes toda la razón, perdón. Sí, me enfoqué en lo otro, perdón. Bueno, pero miren, para eso es la práctica, porque para eso es esta actividad. Porque así nos apercibimos de los posibles errores. Y yo le felicito por participar. Y de esa manera, mira, le has dado luz a otra gente. ¿Quién más le iba a hablar? Yo, la verdad es que, si les soy sincera, me falta estudiar un poco, pero yo creo que por lógica yo contestaría la A, Derecho Civil. Bueno, de Derecho Civil dirías tú. ¿Quién más? Pues mira, uno se enriquece de la participación, porque así yo les explico por qué sí, por qué no. Buenas noches, licenciado. Le habla Pues Astrid. dígame, Astrid. Yo también considero que es la, pues cuando emite una, ahí en el texto dice que emite una disposición de carácter general. Ajá. Si no mal recuerdo, bueno, que he estado leyendo, que cuando se emitía una disposición de carácter general, ya se toma en cuenta en toda la ciudadanía romana. Entonces sería el cuerpo de derechos civiles, donde está parte de todas esas leyes nuevas. Ya forma Bueno, parte de la vamos a- sociedad, por decirlo. Vamos a ver, usted dice que por la generalidad, Astrid. Vamos a ver quién más. Bueno, les voy a explicar para avanzar un poquito. Fíjense que sí, felicito el intento que hace Astrid, la compañera precedente, que no me dio tiempo a apuntar su nombre, creo que era Jacqueline. No sé. No, soy yo, Kimberly Luna. ¿Y quién fue? Vamos a ver. Kimberly Ah, Luna. sí, para Kimberly, servirles. va, Kimberly. Va. Fíjense que tuvieron esa deducción de tratarlo de asociar a lo civil. Más adelante vamos a encontrar una pregunta en la que la respuesta correcta sí es el civil, hablando de las fuentes. Les voy a decir yo aquí, en principio, cuál es la respuesta correcta, porque dentro de estas 4 opciones está la respuesta correcta y es la literal D, derecho honorario. Que de las fuentes del derecho civil, y aquí se refiere a las fuentes, entonces es de las fuentes, y nosotros sabemos que pertenece al derecho como el funcionario estos funcionarios, nosotros sabemos que tienen esas cualidades que son similares a todas las características, estas son, que decíamos, comunes a todas las magistraturas. Entonces, en alguna oportunidad apuntamos que esta gente no devengaba salarios y que debido a eso también a ellos se les denominó honores porque no cobraban. No cobraban un salario, pero la situación es que como se denominaban honores, también todo el derecho edictal, que era, así se le denominó también al conjunto de todos los edictos que dictaron los magistrados estos, ese derecho edictal también fue conocido como derecho, o pasó a formar el derecho honorario, que es fuente del derecho civil y del derecho romano. Entonces, por eso esta es la respuesta correcta. Cuando encontres tú por la fuente de donde deriva, la respuesta correcta sería el derecho honorario. Vamos a seguir. Veamos, mismo problema, diferente pregunta. ¿Cómo se denominó? Ahora sí viene, fíjate, el cuestionamiento de aquí es por el nombre de la disposición legal que emitió D. Es esta misma disposición. Anteriormente vimos una pregunta parecida, pero que lo que averiguaba era por el tipo de disposición, que en aquella pregunta específicamente vimos que era un edicto, pero ahora se pregunta por el nombre que tiene esa disposición legal. En otras preguntas, en otra palabra sería el nombre de ese edicto. Y las opciones son, para esta pregunta, escripto edictal, edicto traslatium, edicto repentino, ninguna es correcta.
Aquí hay una literal que poner y que, como te digo, ninguna tiene engaño aquí. Una de esas cuatro, a huevo, es discúlpame la expresión, pero una de esas cuatro es la correcta. Vamos a ver. La D. La D. Pero que, mira, tú yo como me gusta tanto escuchar sus nombres, díganme sus nombres, para así como, mira, yo veo que en la radio cuando hacen encuestas de vamos a poner tal canción y votan y dicen fulano de tal y dice Marilyn de la zona 11 nos dice tal fulano, y por lo menos uno se va, aunque fíjate, los de la radio ni conocen a su audiencia tú, pero a través de los nombres todos los días se identifican las mismas gentes y aunque sea por nombre se va uno conociendo. Así que adelante, pues te espero su participación. Mi nombre es Kimberly para escribirle y siento que es la D porque creo que es el edicto perpetuum. Ajá, vamos a ver quién más. Sí, buenas noches, mi nombre es Karen. Yo considero que la respuesta es la C. La C, dice Karen. Sí, perdón, Vamos a ver. yo pienso que es ninguna. Ninguna de esas es la respuesta. Ah, bueno, ¿cómo te llamas tú? Jacqueline. Jacqueline. Bueno, entonces ya como hay tres, Jacqueline y Kimberly están en lo correcto porque efectivamente ahí ninguna es correcta tú. El edicto sí es un edicto, pero es el edicto perpetuo, como dijo Jacqueline. Ah, no, Kimberly fue quien me dijo, ¿verdad? Bueno, las dos sabían. Kimberly y Jacqueline sabían que era edicto perpetuo, porque ahí se anunciaba para todo el año iba a regir eso. Así que por eso, esa es la razón de que se llama edicto perpetuo. Insistimos con el problema, pero ahora la pregunta es, mira, aquí estaba la otra situación tú. En cuanto a la del derecho romano, por los intereses que tutela, la disposición legal que emitió que es ese mismo edicto del que hemos venido hablando, ¿pertenece a qué derecho? Esto, como ya se los había anunciado en la otra pregunta, por la anterior pregunta, lo que buscaba era averiguar por la fuente de que deriva, decía. Pero aquí es por los intereses que tutela. Entonces, como nosotros sí sabemos que aquí el interés de magistrado, de esa ley, es regir sobre cuestiones del derecho privado, ¿verdad? Aquí sí es el derecho privado. ¿Ves? Ya no hay una cuestión que diga honorario, era la respuesta de aquel. Aquí es del derecho privado. No puede ser de otro género porque el derecho público es ajeno a estos magistrados. El de géneros es cuestión que rige solamente para extranjeros y el derecho natural ahí todavía ni existía. Tal vez era el jus, pero no hay relación. Así que aquí el único es el derecho privado, ¿verdad? Voy a esperar un poquito para que tomen ustedes debida nota de esa respuesta y ahí estaríamos, para que nadie se sorprenda, mirada en el examen. Bien, estamos en la respuesta, es el mismo problema, pero ahora te pregunto, como al final se lee, por otro lado, el órgano superior, en ejercicio de su autoridad, porque tenía autoridad ese órgano, formalmente aconseja a D, específicamente sobre ciertos aspectos relativos al ejercicio de su magistratura. ¿Cuál es ese órgano? El que le aconsejó al magistrado D. El cónsul, el pretor, el senado, ninguna correcta. ¿Qué dice mi audiencia de esta tarde, de esta noche? Buenas noches, licenciado. Igual le habla Astrid.
Dígame. Yo considero que es la C, ya que el Senado siempre intervenía en asuntos importantes de la República. Por lo tanto, sabemos que D. Muy bien, Astrid. Lo que se propuso era parte para todos, entonces tenía que intervenir. Va. Gracias, Astrid, por su participación. La felicito por ser tan activa. De eso se trata. Fíjate tú que aquí solamente es de abrir el micrófono y tal. Ya uno opina, dice su nombre y opina. No es tan difícil como en las clases. Lamento tenerlos aquí, aunque sea en la pantallita, porque se me haría un marrón estarles viendo y preguntando, pero cuando estábamos en las actividades presenciales sí que me costaba más preguntarles, porque a mí no me gusta hacer sentir mal a la gente, y la verdad que no hay una razón por la cual la gente se deba sentir mal si al responder erra, porque para eso es la actividad, para que uno se pueda equivocar, o si uno está en lo cierto, pues para aportar hacia el estudio y el conocimiento de los demás. Astrid, yo la felicito también a Kimberly, a Jennifer, a Fernando, a Jerónimo, a Karin y a los que han participado, porque de eso se trata, hombre, que nosotros tengamos participación en esto, y ya ves que así son las actividades. Finalmente, alguien más que participe aparte de los ya mencionados. Ya dijo Astrid que el Senado, dice ella. Sí, el Senado porque que tiene propiamente, bien es el Senado porque interviene en todos los asuntos importantes de la República. Especialmente se le encomienda la dirección de la política religiosa. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, el mismo Fernando de antes. Bueno. Sí, licenciado. Vale. ¿Quién más? El último, y ya le damos la respuesta correcta. Buenas noches, mi nombre otra vez Karen. Dígame, Karen. Estoy de acuerdo con los demás compañeros que es el Senado, porque los cónsul y el pretor son como los magistrados o los censores a quienes se les reconocía un saber político. Entonces ese es el Senado, es el que formalmente el órgano superior, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La respuesta correcta, entonces la voy a dar. Muchas gracias, Karen, por su participación, y a los compañeros también, a Astrid y también a Fernando, a todos los que han participado. Miren, el Senado. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Sí, tenía el Senado intervención en todas las situaciones importantes de la República, pero específicamente apuntamos que ellos podían dirigir consejos a los magistrados que tenían imperium. ¿Quiénes eran esos magistrados que tenían imperium? Eran los cónsules y los pretores. Aquí estamos bien porque el magistrado en nuestro problema es un pretor. O sea que efectivamente este órgano le puede dirigir un consejo a él. Esos consejos, según lo que estudiamos, ellos, los magistrados, tanto cónsules como pretores, según fuera que se les dirigiera a ellos, podían prescindir del consejo o acatarlo. Pero ya vimos nosotros que como en el futuro, ya el Senado se iba a integrar por ex magistrados que habían tenido imperium. Quiere decir que los cónsules y los pretores, cuando estaban en funciones y el Senado les mandaba algún consejo como para que lo acataran o no y dispusieran, entonces ellos lo tomaban y lo ponían en práctica por culebras también, porque así ellos sabían que en el futuro ellos iban a ser ex magistrados y podrían integrar el Senado, pero si habían sido rebeldes de nunca acatar órdenes, probablemente no los iban a tomar en cuenta. Así que regularmente los cónsules y los pretores sí acataban las órdenes, los consejos de los senadores. Los senadores eran aquellos que habían tenido imperium en sus magistraturas, pero ahora son ex magistrados y por eso es que pueden integrar el Senado. En otras palabras, quienes integran el Senado son senadores que antes fueron
o cónsules o pretores. Pero esa es la respuesta correcta, jóvenes, que ellos podían dirigir consejos a los magistrados para que y están libres de tomarlos o no tomarlos. Regularmente los tomaban por culebras. Así pasa. Muchas veces la autoridad cuando... bueno, pasemos mejor esto porque ya me voy a meter a hablar cosas que no son. Aquí está otra preguntita. Es el mismo problema. Y la pregunta ahora es, ¿con qué nombre se conoce en el derecho romano ese consejo formal que le había sido dado en la pregunta o en este problema al magistrado D? ¿Ya ves cómo se le conoce? ¿Qué nombre tiene ese consejo? Yo me recuerdo que en la clase dijimos eran consejos. Se llama rescripto imperial, se llama rescripto consular, o ninguna es correcta. Fíjate tú que yo quisiera observar como lo malo con la... Dios, ¿cómo se quita esto aquí? No. Hay 73 personas, fíjate tú. Hay 73 personas, 74 en la clase ahorita. O es que solo han participado unas 7 personas, 8. En las demás, ¿qué hacen? A mí se me hace que mucha gente solo se conecta, tú y deja ahí la máquina hablando sola y se van a ver su televisión. Pero así no funciona esa onda. Buenas noches. Contame. Hola, Dani. Decime, Dani. ¿Podría ser rescripto imperial? Bueno, aquí dice rescripto imperial, dice Dani. Vamos a ver qué rescripto imperial, dices tú. ¿Quién más opina? Muchas gracias, Dani. El rescripto consular, Lipa. Aquí, ¿cómo te llamas? ¿Tú eres Karen, va, o Kimberly? No, soy Jennifer. Ah, Jennifer, va. Jennifer. Perdón, Jennifer. Ahí está, rescripto. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Te saluda Jennifer García y yo considero que es la C, rescripto consular. Rescripto consular. Bueno, aquí sí les quiero pedir un poquito de perdón porque los he llamado un poquito a error al ponerle consular aquí. Lo que buscaba era que la gente se confunda, pero como es de práctica sí se vale, porque en realidad, ¿sí? Sería la D, los Senado consultos, ¿no? ¿Cómo te llamas tú? Kimberly, nuevamente. La verdad que es de Kimberly. Kimberly, fíjate tú, efectivamente les quería decir es la D, porque hay el documento, yo recuerdo que en nuestras clases vimos que se llama Senado Consultos. Dijimos que eran consejos que daba precisamente el Senado a estos magistrados. Está dentro de nuestras notas de clase. La respuesta correcta aquí es ninguna es correcta, porque la respuesta correcta sería, o yo sé, que es Senado Consultos. Todavía hay una última pregunta, creo yo. Aquí vamos a ver si es donde nos aparece. Ah, sí, aquí les quise yo fastidiar un poquito, agregando una X al problema original. ¿Ves? Y entonces yo les puse en la misma época republicana en Roma, son nombrados D, E, A y X. Entonces ya vimos encargados de la jurisdicción D, de las cuentas públicas, el M, A sería el del orden de los mercados, y ahora le agregué yo X de realizar la lista de los senadores, respectivamente. Entonces ya les pongo qué magistrado es X. Y la respuesta que me estáis contestando. Buenas noches, les saludo igual otra vez Jennifer. Yo considero que es la B. La
B de bastante o la D de dedo? La B de La bastante. B de bastante. Jennifer. Muy bien, tan linda Jennifer. ¿Quién más? Vence, licenciado, le hablo otra vez. Dígame. Yo también considero que es la B de los censores, ya que ellos creaban una lista de ciudadanos para senadores y senadores. Ah, sí. Muy bien. ¿Alguien más? Kimberly, nuevamente, Lick, Sí. claro que sí, son los censores, porque son los que confeccionaban la lista de quienes ingresarían al Senado. Ahí. Pues tienen razón las damas, Astrid, Jennifer, Kimberly. Así es. Efectivamente, ellos eran los que tenían una gran incidencia política. Eran los censores. Esos duraban 5 años, ¿verdad? En el cargo. 5 años. Y Son los únicos que duraban. no era cualquier cosa ser censor. Fíjense, y con esto, ¿qué les parece que se terminó nuestra actividad de esta noche? Ya estábamos tal vez cansados con excepción de estas 10, 12 gentes que participaron, los demás y no sé yo, ¿verdad? Pero yo les invito a participar un poquito más. Felicito a la gente que siempre participa, pero sobre todo a los que estudian. Porque al final de cuentas en estas preguntas que tienen opción múltiple, fíjate que cuando se hacen con base a un problema en el que hay que aplicar algún tipo de conocimiento, hay un poco más de un efectivo manejo del mismo. Y entonces eso ya está a un nivel más desarrollado. Yo de nuevo felicito a todos los que participaron, sobre todos los que participaron. Hay un montón de haraganes que ya se han desconectado incluso porque mira, de 80 y feria ahorita vamos por 68. Pero espero yo que a la mayoría de esta gente que sí participa, que es constante, que tiene interés, se le haga justicia y pues puedan obtener una buena nota en el examen. Quisiera saber si hay alguna pregunta más o alguna aclaración que hacer. Estoy seguro que me vais a preguntar cuándo voy a elevar al dominio público las presentaciones que antes tuvimos y me anticipo a contestarles que lo voy a hacer entre este fin de semana y el martes, porque yo estoy consciente que el día 3 ya están. Dígame, Jennifer. ¿Dónde su cámara? ¿Qué? Prenda su cámara, Lick, queremos ver. Vamos a ver, pues no se pierden de nada, muchachos, pero ahí está, solo por saludar. Y a petición del público, debería aparecer, pero a veces que no, yo creo que no aparece Ahí está, la ya cámara, apareció. pues ahí estamos. Sí, Saludos, Lick, ¿qué tal? ¿Qué tal está Hugo Fernando? Mucho gusto. Hola, Lili. Bueno, Qué bueno pues, verlo, Lick. Buenas noches. Lástima que miren, hay que participar, hombre, porque fíjate que solo hay Astrid, Fernando, Jerónimo, Astrid, otra vez Kimberly, Karen. ¿Quién más tengo que apunté aquí? Ay, Lick, es que a veces a uno le da pena que Jennifer. uno se pueda confundir usted. Pero para eso es la actividad. Mira tú, el que se equivoca, pues está haciendo algo. Y como esto no se pierde en puntos, mira, que no, yo no le veo mal a equivocarse tú. Mira, hay situaciones en las que uno sí se equivoca, pero es por andarle tirando es solo por probar. Dice alguna gente que eso de andar probando a veces deriva en experiencias malas, pero aquí si es una actividad académica y ya ves que es por práctica, pues ahí se vale errar. No se pierde nada, yo creo que se gana más. Por las personas que me preguntan o que participan y se equivocan, les queda ya no se les olvidan las cosas tú. Así me pasa a mí, fíjate que en las clases de doctorado y dan a opinar sobre un evento y uno a veces le pregunta a uno el expositor y en verdad fíjate que uno se equivoca, pero no pasa nada porque
sirve de base para... No le van a decir a uno, usted es un ignorante, hombre, no, es que cómo es que no sabe esto. No es así. Mira, aun cuando las personas dicen no entender aspectos que parecieran ser de dominio lógico, uno de todas maneras, pues como yo, con todo respeto, les indico si está dentro de mis posibilidades, porque yo también soy humano, tú, y no lo sé todo. Ahora, lo que sí sé es que de este curso yo he privilegiado los puntos de una información que considero que les va a servir y la he tratado de compartir de forma tal que se les quede, que no sea una situación que deba la memoria esforzarse mucho para que quede la representación ahí. Y por eso es que estoy platicado y como lo hemos venido compartiendo, considero que eso es lo que se denomina aprender. Quisiera preguntarles si tienen alguna otra duda o nos quedamos ahí. Lo que quiero puntualizar antes de darles la palabra es nada más sobre el hecho de que en el examen vais a encontrar entonces un problema que no es exactamente con alguna variante las preguntas, pero básicamente esa es la dinámica, una serie en la que va a venir un problema y el chorro de preguntas después, y antes de eso va a haber una serie que sin problemas va a ser como una pregunta directa, solamente que allí no vas a tener que tú consignar la descripción del concepto, sino únicamente identificar, porque yo voy a poner ahí el enunciado y la gente solo, igual que aquí, elige una opción. Después vendrá el de razonar, como en este caso, que ahí sí ya se evalúan otras cosas, pero sobre todo la manera en que se aplica el conocimiento. Ahora sí, por favor, si alguien tiene una pregunta. Lick, muchas gracias por estos repasos que hemos hecho. La verdad, pues en mi persona, pues me ha ayudado bastante. Y pues muchas gracias. Karen, te llamas, ¿verdad? Sí, Karen Alvarado. Karen Alvarado. Bueno, para servirle, Karen, pues ese es el propósito, porque fíjate que ya no quise yo seguir avanzando en los puntos por considerar que si avanzábamos más, entonces iba a ser demasiado contenido para 15 preguntas, por ejemplo. Entonces ya iba a ser muy cansado y por eso aquí nos hemos quedado, pero muy bien, Karen, a mí me place mucho que le guste la manera en que hemos avanzado y se lo agradezco tanto. Mira, yo no sé si algún día vayan a evaluar mi gestión, pero también por eso es que me esfuerzo un poquito para quedar bien con los estudiantes y no porque les culebré, sino porque la misión de uno es tratar de compartir el conocimiento y que la gente pues se quede con eso y pueda aprobar su curso. Así es, Karen. Gracias, licenciado, porque este ejercicio nos sirve de mucho, compañera, nos sirve de mucho porque así no nos agarra de sorpresa, ¿verdad? Porque ya tenemos una idea de cómo resolver el examen. Ah, muy bien, Fernando, pues eso es lo que se busca, que nadie se engañe. Fíjate que así decía Fidel Castro, aquel que les conté, Fidel Castro se llamaba, que la primera condición de la sinceridad y de la buena fe en un propósito era hacer precisamente lo que nadie hace, es decir, hablar con entera sinceridad, sin subterfugios de ninguna clase, para que ninguno se engañe, ni amigos ni enemigos. Así que ese es el propósito, no traicionar a nadie, porque también hay un refrán que establece, ¿cómo era que decía? Que el que avisa no traiciona, mira tú. Así que ya después, si sacan una mala nota, aunque pidan revisión, ahí sí les va a ir mal, porque no creo yo que vaya a haber cómo fallar tú. Yo creo que son las 20 horas con tantos minutos y fíjate que yo tengo una sesión del sindicato de profesores que no sé para qué se iban a reunir hoy, así que los voy a tener que dejar, no sin antes desearles feliz fin de semana
Que tengan feliz noche y que sigan estudiando y avanzando. Les aprecio mucho. Igualmente, Lick. Muchas gracias. Que la pase muy bien. Gracias, Lick. Gracias, hombre. Pase, Miren, de veras, sepan que se les extraña y que les aprecio mucho. Lástima, como lamento yo que no tengamos la oportunidad de interactuar. Así que mientras los veo. Feliz noche, Lick, bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. También, Muchas gracias, nosotros también los extrañamos bastante. Y muchas gracias por todo su esfuerzo y dedicación en darnos este repaso. Pasa buenas noches. Gracias, gracias, muy finos. Ahí les voy a dejar mi correo electrónico o algo para que me puedan consultar si tuvieran alguna duda. Y yo mientras tanto entonces los aprecio, les deseo feliz noche y saludos a su familia con permiso. Nos estamos hablando. Feliz noche, Cindy. Chau, chau. Feliz noche, Lick. Adiós, Jennifer. Feliz noche. Feliz noche, tú que te estás bien, José. Ya que bien, feliz noche. Muchas gracias, Jennifer. Que descanséis todos. Feliz noche y con permiso. Adiós, Lick.